Documentos. Radio Nacional de España. La odisea del submarino Peral. Mañana o pasado se le comunicará al señor Peral que deja de pertenecer a nuestra honrada y gloriosa Armada. La recompensa que ha recibido el señor Peral del gobierno por sus eminentes trabajos y por haber consumido parte de su vida en un gabinete de estudios buscando un arma de guerra que diera prestigio y poderío a la marinería de España no puede ser más edificante. Heraldo de Madrid, 4 de enero de 1891. Pero puede abrigar, desde luego, una grandísima satisfacción el señor Peral, y es la de haber salido de la tutela del Estado y de las órdenes del señor Beranger. Con esto tendrá el ilustre inventor del submarino mayor esfera de acción para que sus trabajos puedan obtener el resultado merecido, pues el asunto corresponde ya a todos los buenos patriotas. Por ahora, nos limitamos a felicitar al señor Peral. A mí me hizo sospechar una cosa muy sorprendente, y es que en junio de 1890, cuando se terminan las pruebas oficiales del submarino, el Parlamento felicita, las dos cámaras felicitan a Peral, hay una propuesta de concederle la Cruz de Oro de San Fernando, se piensa incluso en un título nobiliario para Peral, bueno, es una explosión de entusiasmo colectivo, y en noviembre de ese mismo año Peral tiene que pedir la baja de la Armada. Bueno, él dejó la carrera, que alguna vez he oído decir tristemente, hoy qué desprecio hizo Peral dejando la carrera de marino. Todo lo contrario, la dejó porque los ministros de aquella época iban al degüello con él. Dijo tristemente, qué triste es cambiar la levita azul de marino por la negra del ciudadano. Fue muy doloroso. Y encima ha habido alguien alguna vez que lo ha criticado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues curiosamente, en el mes de julio hay una crisis ministerial bastante sorprendente. El gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, liberal, se ve envuelto en un escándalo no de gran nivel, de que supuestamente la mujer de Sagasta estaba en algún negocio, y entonces dimiten y llega al poder, toma el relevo, como era normal en la Restauración, Antonio Calomas del Castillo, líder del Partido Conservador, y un furibundo crítico de Peral y de su trabajo hasta entonces. Inmediatamente todo el clima de ilusión colectiva, de éxito y tal se esfuma, se cambian completamente las tornas, se le empieza a hacer la vida imposible a Peral, se le quitan atribuciones, se le discute el mérito del submarino, se empieza a hacer todo lo posible por echar abajo el proyecto y que no se continúe. ¿Qué es lo que pasó? Pues ha pasado algo muy gordo. Escuchábamos al historiador Agustín Rodríguez González, autor entre otros ensayos de Isaac Peral, Historia de una frustración y Memoria del submarino Peral, y a la nieta de Peral, Manolita Félez, de 94 años, que ha conversado con Documentos Radio Nacional en su casa de Barcelona. El enigma de por qué renunció España a la construcción del submarino sigue sin aclararse, aunque los historiadores y la familia van atando cabos que no siempre coinciden. Se entrecruzan intereses de Estado, espionaje, quizá conspiraciones y el tiempo histórico que le tocó vivir a Peral. Durante casi un siglo no hay grandes desarrollos tecnológicos y de golpe y porrazo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todo se dispara. De repente la electricidad se convierte en energía que iba a salvar a la humanidad de todas sus calamidades. Vicealmirante José Manuel Sanjurjo Llull, miembro de la Real Academia de Ingeniería. La electricidad, la Feria de Muestras en París, y no en vano surgen obras como Frankenstein, que al fin y al cabo detrás de todo eso está la electricidad, los experimentos de Galvani, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, por razones bastante desgraciadas, no estamos en ello. Perdemos la primera mitad del siglo
y en la segunda mitad, de repente en la nación hay como un estallido de creatividad y de gente que éticamente cree que debemos recuperar el tiempo perdido, ¿no? Entonces hay un tremendo esfuerzo que a la mayoría de las veces es un esfuerzo individual, ¿no? Y ahí es donde hay que marcar un poco el surgimiento de Peral. Erna Pérez de Puig es autora del libro Isaac Peral, su obra y su tiempo, donde recorre los 43 años de aquella vida intensa que empezó en Cartagena el 1 de junio de 1851. Su madre era cartagenera, se llamaba Isabel Caballero. Su padre, Juan Manuel, que era de San Fernando, era capitán de infantería de marina. En Cartagena es que vivió poco tiempo, porque a su padre lo trasladaron a San Fernando. Tenía, pues, en aquellos tiempos de 7 a 8 años. De manera que cuando llegó a Cádiz, el ambiente no podía ser más propicio para que un niño como él sintiera una gran vocación por la marina. Isabel II le concedió la gracia de ser aspirante a marina, pero su padre se opuso por no poder costear su carrera. Isaac Peral, sin embargo, pasó las pruebas y se curtió como marino en Filipinas y Cuba, donde participó en la Guerra de los 10 años. También intervino en el bombardeo de Bermeo y el Anchove durante la Tercera Guerra Carlista. Se casó con Carmen Cencio, con quien tuvo 9 hijos, y tras 16 años de navegación, volvió a San Fernando como profesor de Física y Química en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada. Sus investigaciones se entroncaban con la tradición científica de la Marina española. Además de estudios sobre álgebra y geometría, elaboró una teoría de los huracanes y otra sobre los aspectos astronómicos, geográficos y meteorológicos de la Luna. Sus biógrafos sitúan la génesis del submarino en 1885, cuando España y el Imperio alemán estuvieron al borde de una guerra en el Pacífico por la posesión de las Islas Carolinas. Y es que la crisis de las Carolinas, pues hubo un momento que sembró muchísima alarma en España, porque al parecer la Marina alemana tenía órdenes concretas de bombardear algunos puertos españoles e incluso, si no soltábamos las Carolinas, ir a por alguna de las Baleares, fundamentalmente Menorca, tomarla y utilizarla como moneda de canje. No duró mucho, porque inmediatamente hubo una mediación papal y tal, pero hubo unos días de bastante miedo. Parece que hasta entonces los estudios que hacía Peral como catedrático de Física y Electricidad en la Academia de Ampliación de la Armada había hecho algún estudio sobre el submarino, pero se lo había reservado, pues realmente era una cosa muy peligrosa. Para él se jugó a muchas cosas y en ese momento parece que es cuando se decide a lanzar la idea. Trabajaba en su despacho y en casa hasta altas horas de la madrugada, haciendo cálculos y formando un esquema, un proyecto del torpedero submarino, y se dirigió al observatorio para hablar con el director don Cecilio Pujazón y ofrecerle sus teorías sobre el invento. Le dice, porque me lo dice usted, si no pensaría que es cosa de un loco, ¿no? Le dice Pujazón, pero claro, al ser un científico lo que hace es rápidamente convoca a una junta de profesores para ver si es capaz de responder a todo el reto técnico. Javier San Mateo es bisnieto de Isaac Peral y autor del libro El submarino Peral, la gran conjura. Y una vez que Pujazón se cerciora de que aquello tiene una base científica y técnica, es cuando ya le autoriza a él a dirigirse al ministro, con lo cual estaba ya avalado por una autoridad científica de peso dentro de la Armada. En estos últimos días he inventado y tengo hechos todos los cálculos necesarios para la construcción de un barco torpedero submarino que puede llevar en su interior, sin el menor peligro, los hombres necesarios para su manejo sin que asome a la superficie del agua ni el menor rastro de dicho buque durante sus maniobras. Carta de Peral al ministro de Marina, almirante Pezuela. 9 de septiembre de 1885. 1 o 2 de estos barcos bastarían para destruir impunemente en muy poco tiempo una escuadra poderosa.
pudiendo decirse que, si se consigue el éxito que es de esperar de las experiencias, la nación que posea estos barcos será realmente inexpugnable a poca costa. Fue a Madrid y lo presentó al ministro. Cuando el ministro de Marina, almirante Pezuela, informó a Cánovas del Castillo, con un gesto de desdén dijo: vaya, un Quijote que ha perdido el seso leyendo novelas de Julio Verne. No obstante, Peral recibió 5.000 pesetas para construir el aparato de profundidades. El aparato de profundidades era un mecanismo eléctrico. Bastaba pulsar para que el submarino bajara a una determinada profundidad o subiera a superficie y se mantuviera. Incluso servía para corregir automáticamente la profundidad del submarino. Si el submarino, por lo que fuera, tendía a ir hacia arriba o hacia abajo, automáticamente lo corregía, lo cual era una cosa modernísima. Agustín Rodríguez González, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es un aparato muy complicado, hay una descripción, pero no hay ningún plano. Y eso, claro, era, digamos, la gran aportación de Peral. Otra gran aportación de Peral es que el submarino llevaba una especie de periscopio que había diseñado él. Era una torre óptica, una especie de periscopio que servía para ver. Y alguna cosilla más, pero básicamente, bueno, el primer además submarino que llevaba los tubos de torpedo dentro del casco, no fuera. Se le pidió una prueba parcial del funcionamiento del aparato de profundidades y él trajo todos los aparatos a Madrid y esa prueba se hizo delante del ministro de Marina, el ministro de la Guerra y la propia reina. Pero curiosamente Sagasta no fue, lo cual ya anticipaba cuál era el designio político que podría... porque lo normal es que era del presidente del gobierno, yendo la reina, que era la jefe del Estado. No sabemos por qué no fue. Peral yo creo que es una persona que se enfrenta al problema, dos problemas técnicos importantísimos, uno que es la propulsión y la otra que es la generación de aire, ¿no? Él hace una aproximación buena a las dos soluciones y es uno de los primeros submarinos que se crea con energía eléctrica, ¿no? Motores eléctricos y baterías. Vicealmirante José Manuel Sanjurjo Llull. La parte de baterías y de motores es casi la que utilizamos ahora mismo en submarinos, o sea que no cambió mucho, ¿no? Claro, su submarino era un arma de litoral, o sea, tenía que volver a puerto, cargar las baterías. Él lo que no puede resolver, porque probablemente estaba por encima de la tecnología del momento, era cómo cargar las baterías en la mar, ¿no? Que es lo que hoy intentamos solucionar, incluso en los proyectos que tenemos ahora pioneros, como el nuevo submarino S-80 de la Armada, ¿no? Las pruebas oficiales se hicieron en la Bahía de Cádiz entre los meses de abril y mayo a julio de 1890. Está recogido en la propia prensa de la época, porque otra de las cosas que no se hizo fue guardar el secreto que se debe haber guardado, y la prensa tuvo acceso a las pruebas, pero no solo la prensa, aquí se paseó la escuadra italiana, vino 2 veces, coincidiendo además con las pruebas, vinieron barcos de guerra británicos, vinieron barcos de guerra austriacos, alemanes, de Chile, de diversos países. Muchos de los submarinos franceses o americanos se probaban en las aguas interiores de un puerto, o en un estuario, en un río. O sea, eran prácticamente estanques. Mientras el submarino Peral peleaba con las olas, con los vientos y con todo, navegando centenares de millas, como si fuera un barco ya completamente operacional. Eso lo vio todo el mundo, porque las pruebas fueron públicas, lo cual probablemente fue un error, un grave error. Sabemos que el barco funcionó, sabemos que el barco navegó sumergido, que pasó por debajo de la escuadra italiana a 10 metros de profundidad y los italianos no fueron capaces de ver por dónde había cruzado. El submarino lanzó torpedos, el submarino demostró que era operativo, que era una máquina que podía ser un elemento para la defensa fundamental en aquella época. Y sin embargo se torció.
Llegó el día 8 de septiembre de 1888, que fue la botadura del buque. Pero al comenzar la mañana apareció rota una de las palas de la hélice. Afortunadamente pudieron reparar la avería y la botadura no se aplazó. Antes de la botadura, el ingeniero jefe Julio Álvarez, que formaba parte de la comisión técnica, dijo que se iba a correr el mayor de los ridículos, porque el submarino, cuando cayera al agua, empezaría a dar vueltas como una pelota. Manolita Félez Peral no conoció a su abuelo porque murió en 1895 y ella nació en el 17, pero su madre le contó tan vívidamente lo que pasó aquellos días que ahora, a los 94 años, lo relata en primera persona a Documentos Radio Nacional. Un ingeniero naval dijo: señor ministro, no autorice, porque mire, en cuanto llegue al agua, empezará a dar vueltas y se hundirá. Y claro, los que vayan dentro, pues ya se puede usted imaginar, no lo permita. El ministro le contestó: y ahora me lo dice usted, en el instante mismo de la botadura. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Que lo bote. Y entonces el abuelo dice: a ver, una tiza. Y se acercó al submarino y marcó una raya, así con tiza. Hasta aquí llegará el agua, pero ni un milímetro más, ni un milímetro. Se deslizó, sí, perfectamente. Y cayó al agua exactamente la raya. Y ya hizo las maniobras para profundizar. Bueno, entonces todo el mundo con reloj en mano. Y él iba bebiendo champán con todos. ¡Viva España! ¡Viva la reina! Paseándose por el submarino. Bueno, todos allí una fiesta. Y estaban tan contentos que ahora tener que subir otra vez a tierra. ¡Uy, qué pena! Después de esta maravilla. El Real Decreto que autorizaba la construcción del submarino dejó manos libres a Peral. Todo dependía de él, incluso la compra de materiales en el extranjero. Sin embargo, medio año después de la botadura, se creó una junta técnica que empezó a evaluar hasta el mínimo detalle las condiciones del submarino y el 2 de septiembre de 1890 redactó un informe. A Peral le cabe la gloria de haber sido el primero que en España y en el mundo ha navegado una hora por debajo del agua sin obstáculos, en un buque cuya construcción ha dirigido. Considera la Junta Técnica que primero que hay invento. Javier San Mateo. Que previamente a eso nunca se había hecho nada parecido, nunca un barco había navegado por debajo del mar, porque se está hablando que si el Ictinio de Monturiol o la Tortuga de Busnell o el Nautilus de Fuego, estos eran barcos de madera que podían bajar dentro de un puerto a una determinada profundidad, pero no se podían mover. Eso no es un submarino es un barco que puede navegar en alta mar fuera de la costa y navegar como un barco corriente, es decir, orientarse, etcétera. Eso no lo había hecho nunca nadie antes hasta que lo hizo Peral. Todos los inventos son un poco resumen de los inventos anteriores. Agustín Rodríguez González, historiador. Y entonces el submarino Peral, que era una adaptación muy buena, la mejor, de mecanismos, de principios y de cuestiones que ya se habían resuelto por otro lado. Los motores eléctricos eran ingleses, los torpedos eran alemanes, y luego lo verdaderamente novedoso era el aparato de profundidades de Peral, que ha desaparecido, porque él se ocupó que desapareciera. Peral lo que sí hizo extraordinario fue un proyecto que aglutinó lo mejor que había de cada casa. Porque se le dice, ¿Peral fue el primero que utilizó la propulsión eléctrica? Pues no, fue Trevieski y después Gouvet. ¿El primero del tubo lanzatorpedo? Pues no, pues fue Nordenfeld.
La torreta óptica, pues ya Parmesano utilizó una especie de boya óptica parecida. Peral, como la labor de un buen ingeniero, además él era electricista, lo que hace es acoplarlo todo en un proyecto que funciona. Luis Delgado Bañón, capitán de navío, escritor y exdirector del Museo Naval de Cartagena. Satisface la mayor parte de las pruebas que tiene, pero indudablemente el submarino ha tenido problemas. Sobre todo se le achaca que él no es ingeniero naval, cosa que le duele mucho a Isaac Peral, pero el submarino tenía problemas de estructura, tenía entradas de agua y luego tenía poca estabilidad. Debemos tener en cuenta que el Peral tenía una forma pisciforme, pensando que para navegar por debajo de las aguas, pero se olvidaban, los que utilizaban el sistema pisciforme se olvidaban de que el submarino también tiene que navegar en superficie. Las características del submarino eran las siguientes: 22 metros de eslora, 2,87 de manga. Podía sumergirse hasta 30 metros de profundidad. Tenía motores activados por 600 acumuladores. Erna Pérez de Puig ha rescatado para este programa algunos de los documentos que utilizó en su biografía de Peral. El material del casco era de acero. Llevaba lo que se llamaba el anteojo marinero o torre óptica, donde se reflejaba el exterior, en una extensión de 4 millas. Por fuera iba pintado de gris, por dentro de blanco. Todo el buque iba con alfombras de goma. También llevaban botas y guantes de goma. La última prueba del submarino, que nunca se llevó a cabo, aunque estaba aprobado oficialmente, era que el submarino debía de sumergirse en la bahía de Algeciras, frente a Gibraltar, cruzar el estrecho en inmersión y aparecer en Ceuta, en lo que era todo un desafío a la posesión británica del Peñón. Y curiosamente, esa prueba se suspende, nunca se hace. Y curiosamente, en ese momento, muchas manifestaciones populares, en todas las pruebas de submarino, llegan a aparecer hasta abanicos en donde se ve al submarino hundiendo a un barco, un acorazado inglés delante de Gibraltar y tal. Entonces, en ese momento, no Peral personalmente, pero sí el ambiente que hay es que el submarino va a ser el arma secreta que va a permitir a España derrotar a la reina entonces de los mares, que era Inglaterra, y recuperar el Peñón. Yo comprobé que Cánovas del Castillo, antes de pasarle al final la patata caliente a Sagasta, tiene 4 visitas en un mes del embajador inglés. En aquel momento España tenía una situación política delicadísima. En primer lugar, porque todos los republicanos se encontraban en Inglaterra, bien guardaditos y mantenidos por las autoridades del Reino Unido como un poco de chantaje político. Pero a la vez habíamos tenido el problema de las Carolinas, el problema de Filipinas y Cuba iba creciendo de una forma desorbitada y además se estaba previsto, como luego fue en Berlín, una reunión internacional sobre las colonias y España tenía mucho interés en establecerse definitivamente y agrandando la colonia del Muni, lo que fue la Guinea nuestra posteriormente. Es muy probable que el embajador inglés le hablara a Cánovas de que sería muy adecuado que se arrumbara ese proyecto, recordándole la ayuda británica que necesitaría para todos esos problemas políticos que tenía España. Es posible que las presiones fueran y que Cánovas le hablara a su ministro, al almirante Beranger, y que en efecto el Consejo Superior de la Armada dijera eso. La Junta Técnica desestimó el primer prototipo de submarino, pero instó a Peral a construir otro. Sin embargo, ahora tenía que supeditarse a los ingenieros navales. Él se resistió, como revela esta carta, dirigida al ministro de Marina, almirante Beranger, el 26 de octubre de 1890. Necesito reservarme la más completa libertad de acción en la parte científica del problema de que me ocupo. Esto es, en la elección, problema y ejecución de todos los aparatos y disposiciones que yo crea deben adaptarse para conseguir el objeto que me propongo. Que la ejecución de todas las obras del proyecto en general, incluso las del casco, una vez que sean aprobados los planos de este, han de ser llevadas a cabo bajo mi exclusiva dirección. Pero no hubo ocasión.
El Consejo Superior de la Armada, reunido el 31 de octubre de 1890, desestimó la construcción del submarino y ordenó a Peral que entregara en el arsenal de la Carraca aquel con el que hizo las pruebas, que había costado 300.000 pesetas. Antes de cumplir la orden, sus colaboradores destruyeron el interior a martillazos. Era raro que un Consejo Superior de la Armada, donde había hasta incluso capitanes de navío, almirantes, contraalmirantes, de todo, no hubiera un voto particular, que era muy habitual en la época. Es por unanimidad. Aquel órgano de la Marina, además, increpaba de forma muy dura a Isaac Peral. El Consejo condena esta arrogancia, ajena siempre al verdadero mérito del hombre científico, que generalmente es modesto y enemigo de exhibirse. Y sobre todo, completamente impropio del militar que se dirige al ministro en contestación a esta autoridad. El informe del Consejo Superior de la Marina se dedica a insultarle gratuitamente. Javier San Mateo, biznieto de Isaac Peral. Hay muchas irregularidades en el propio Consejo del Superior de la Marina, en el nombramiento. No hay ninguna persona de relevancia técnica, configurado por varios almirantes ya muy añados, muy mayores, que venían de la época de la vela. Le obligan a reunirse a las 9 de la noche, a emitir un informe de prisa y corriendo. Luego parece ser que ese informe incluso tuvo manipulaciones, porque Peral pidió una prueba pericial a un notario porque se notaban que había tachadura. Y empiezan a haber muchas irregularidades. Hay una campaña de prensa que empiezan a poner en duda si es un invento, si él se ha gastado más dinero del que tal, si aquello no vale, si está defraudando al Estado de la Hacienda. Le empiezan a quemar la sangre. Lo llamó un día el ministro y le empieza a decir cosas de lo más ofensivas, valiéndose. Un ministro es ministro y almirante, y el otro es un oficial. A Manolita Félez Peral, su madre le contó historias como esta. Entonces tuvo que aguantar todo lo que le decían, porque estaba viendo a la vez las puntas de los zapatos de dos espías que había puesto detrás de los cortinajes. Y mi abuelo lo estaba viendo, de manera que estaban esperando que contestase, porque era todo tan ofensivo, tan calumnioso y tan falso, que esperaban que ya no pudiera aguantar los nervios. Y él cayó como muerto, y ya lo mandó retirar ese libro de aquello. Peral fue un gran patriota, en el sentido de que era un señor que tenía ya la vida muy asegurada, tenía un puesto ya consolidado en la Armada. Hubiera sido simplemente esperar trienios, ascender, su inmenso prestigio como ingeniero electricista, como catedrático de física, como tal, haber hecho algún invento parcial, pequeñito, de los que no comprometen a nada y al mismo tiempo dan prestigio, pero se la jugó. Y se la jugó no por dinero, ni por fama, ni por nada, se la jugó por lo que creía que era su deber, de echar una mano a un país que él veía en peligro, decadente. El historiador Agustín Rodríguez González dedicó su tesis doctoral a la política naval durante la Restauración. Y luego otra cosa, que también hay que decirlo porque no se trata de hacer geografías. Era un hombre con una capacidad de trabajo increíble. Peral era un hombre con una mente fantástica, pero por Dios, Peral no eran relaciones públicas, ni Peral era un señor que no se equivocara y que metiera la pata. Pero a veces a Peral le perdía un poco, primero, las amistades, y segundo, a veces le perdía también un poquito una cierta soberbia intelectual. Cuando una persona sabe que es muy superior intelectualmente a otras, tiene que atarse con mucho cuidado para no decírselo, porque entonces lo normal es que las demás personas se molesten y actúen en consecuencia. Y Peral a veces no se daba cuenta de que actuaba así. Durante un siglo, la familia de Isaac Peral ha mantenido y mantiene que su proyecto fracasó por intrigas y venganzas personales. Sin descartar que las hubiera, la coyuntura histórica también fue un lastre para su submarino. Él siempre le llama un torpedero sumergible.
Realmente el arma que cambia la táctica naval de una manera radical es la aparición del torpedo, ¿no? Vicealmirante José Manuel Sanjurjo Llull, doctor ingeniero de armas navales. Entonces el torpedero se convierte casi en el acorazado de las marinas con menos recursos y que podían darle la vuelta tácticamente a la superioridad inglesa. Y en ese ambiente es donde Peral tiene todavía más ventajas de tácticamente desequilibrar el poderío inglés. Y en aquel momento no es únicamente el poderío inglés, claro. La Alemania, que está surgiendo como potencia tecnológica e industrial, con todo el follón de las Carolinas, se siente que España ha sido ultrajada y cree que debe de dotarse de medios navales que en el futuro asimétricamente contrarresten el poderío de las dos potencias que están surgiendo en Europa, industriales, que son Alemania e Inglaterra. El submarino de Peral, curiosamente, su concepción no era el submarino que no hemos visto de 2 guerras mundiales, un submarino que actúa lejísimos contra el tráfico mercante enemigo, no. El submarino de Peral era para estar desplegado en la costa española defendiéndolo de cualquier ataque. Una concepción completamente distinta de la que luego ha tenido el submarino. A Peral se le vigilaba de cerca. Erna Pérez de Puig, biógrafa de Isaac Peral. Y se espiaba la afiliación política de la gente que le visitaban, temiendo que el submarino acabara como un instrumento de revolución. Para vigilarle más de cerca, asistía a las pruebas dentro del submarino el capitán de fragata Antonio Armero. Peral suscitaba bastantes apoyos y adhesiones desde el amplio espectro del republicanismo español, y ese mismo año había sido el año en que Inglaterra había humillado a Portugal y causado la ruina de su monarquía. Le amenazó con la guerra a Portugal si reunía sus 2 colonias en Angola y Mozambique. Inglaterra se reservaba Rodesia, la actual Zimbabue, entre medias. Entonces en Portugal inmediatamente la monarquía se tambalea, llega a haber un intento de golpe de Estado republicano, y inmediatamente a ambos lados de la frontera resurge el iberismo como hermandad de los 2 pueblos hermanos aplastados por la hegemonía anglosajona y que no acaban de salir del hoyo por justamente hallarse bajo monarquías. Hay evidentes notas de impaciencia de Gran Bretaña de que el proyecto Peral tiene que abandonarse, y al mismo tiempo miedo tanto en España como en Portugal a que triunfe una rebelión republicana. En la cuestión del submarino de Gibraltar, de una república ibérica unida, etcétera, va todo unido y es una cosa que está arrastrando a las masas y que preocupa muchísimo en Madrid, en Londres, en Lisboa, y a la que se decide dar freno. Isaac Peral se presentó en 3 ocasiones como independiente a diputado por el puerto de Santa María. La primera vez, en junio de 1890, el submarino seguía adelante y él era muy popular. Salió elegido, arrebatándole el escaño al hijo del ministro de Marina, almirante Beranger, lo que enconó todavía más la relación entre ambos. Pero no llegó a tomar posesión porque se disolvieron las Cortes y convocaron nuevos comicios para febrero de 1891. Volvió a presentarse, pero su vida había dado un viraje brusco. Desestimada la construcción del submarino, había dejado la Armada el mes anterior. A pesar de que se detectaron irregularidades, adjudicaron el escaño al joven Beranger. El último intento, también infructuoso, tuvo lugar en 1893, cuando Peral acusaba la enfermedad que acabaría con él año y medio más tarde. En aquel tiempo andaba por España Vasily Zaharov, que trabajaba para el sueco Maxim Nordenfeldt, artífice de otro submarino más rudimentario que el de Peral. Según explica Javier San Mateo en el libro La Gran Conjura, Zaharov había querido entrevistarse con él cuando compraba materiales en el Reino Unido. Marinos españoles destinados en Londres habrían hecho de intermediarios, pero su bisabuelo no accedió a la entrevista.
Una de las cosas que le dicen es que no debe preocuparse mucho porque esta persona ha estado en el Ministerio de Marina y ha visto los planos aquí en Madrid. Un asunto que estaba declarado máximo secreto por la jefatura del Estado. El caso es que yo empecé a investigar las interferencias de esta persona en España. Tiene una relación de amor con una persona que es María Pilar Muguiro y Beruete. Se casa en el 86 esta señora con Francisco de Borbón y Borbón, duque de Marchena, primo hermano de Alfonso XII. No hay un diagnóstico, claro, pero parece ser que era un retrasado mental, algo parecido. La casaron a esta chica con este hombre por el apellido y por el título. Y esta mujer, pues en cuanto conoció a este señor, decidieron ingresar al marido en un psiquiátrico en París y vivieron juntos ya el resto de su vida. Ella era hija de un banquero muy importante, Fermín de Muguiro, y a su vez ella era sobrina de Moret. Y Segismundo Moret era un hombre que fue ministro de ultramar en la época de la guerra del 98, había sido ministro en otras ocasiones de Fomento, fue presidente del gobierno varias veces. Eso le facilita mucho a Zájarov, es uno de los factores que le facilita la entrada en España. Claro, este hombre pues compra una fábrica de armas el año 88, la fábrica Euskalduna, que estaba en Plasencia de las Armas, y empiezan a fabricar ametralladoras, armas para el Ministerio de Marina. Hay contratos en la Biblioteca Nacional, que incluso se ve claramente que esos contratos se hacían por una cantidad inferior al límite que marcaba el Estado para no pasar la intervención general del Estado. En fin, unos negocios así un poco especiales. Y entonces, pues a partir de ahí empiezas a investigar y empiezas a darte cuenta que este hombre empieza a tener aquí mucho peso, mucha fuerza. No admitía él, ¿no? O negociabas con él, o ibas al traste. Y entonces, evidentemente, ya empiezas a notar que hay personajes que están vinculados a este señor que empiezan a tener un protagonismo importante en el desarrollo negativo de la historia del submarino. Por supuesto que hubo espionaje industrial, eso está clarísimo, y hubo al menos una oferta del Imperio Austrohúngaro por hacerse con los planos del submarino. Claro, como la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena era una princesa austríaca, se entendía. Pero realmente para los planos del submarino se peleó mucha gente. Sí, eso es indudable. Espionaje había en España, en Francia, en Inglaterra. Todos los que estaban desarrollando, en aquel momento estaban desarrollando Rusia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Todos estaban desarrollando o investigando sobre el arma submarina. En España nunca fuimos muy dados a mantener el secreto en nuestras instalaciones en el siglo XIX. Bueno, no, y también en el siglo XVIII. No hay más que recordar que el famoso señor Cook, cuando aquellos descubrimientos del noroeste americano, llevaba el derrotero y el diario de el gran piloto nuestro Mourele de la Rúa, que lo habían robado en Madrid, ¿no? O sea que tanto aquellos descubrimientos, como yo digo, fueron redescubrimientos y rebautizos de cosas bautizadas ya por españoles. Tras causar baja en la Armada, Peral envió un manifiesto de 40 páginas a la prensa donde explicaba su versión de los hechos, que solo le publicó El Matute, un periódico satírico de baja tirada. Apareció el 21 de febrero de 1891. En él agradecía el apoyo del matemático y futuro premio Nobel de Literatura José de Echegaray y arremetía contra la cúpula de la Armada. Se ha conquistado el citado Consejo Supremo el triste privilegio, poco envidiable por cierto, de dar por primera vez en la historia de la humanidad el deplorable espectáculo de que, correspondiendo legítimamente a la nación española la gloria de este invento, sea precisamente un puñado de españoles el que quiera arrebatarla a su país, achacándola a cualquier nación extranjera, como si les mortificase el que fuese unida a esa gloria un nombre español. Poco después, Estados Unidos, Francia, Alemania y otros países desarrollaron su propio submarino. El primero operativo de la Armada Española fue votado en 1916. Era estadounidense y como reparación histórica le pusieron el nombre de Peral. Yo estuve con una hermana mía que se ha muerto hace 3 años. Yo estuve en el submarino Isaac Peral, aquí en Barcelona. Le dicen a un sobrino mío que ha muerto el pobre muy joven, marino, y le dicen, oye, ¿no tienes unas tías tú en Barcelona? Dice, sí. Dice, ¿qué señoras? Se suben y se bajan como gatos de los submarinos.
Ya me hubiera gustado verlo navegar. Bueno, a lo mejor si ahora la ministra la invitara, ¿usted se animaría o ya no? Hombre, no creo que me invite, pero si me invitara, a pesar de mis dificultades, no podría bajar. Ahora ya no podría. Isaac Peral, tras pasar a la vida civil, continuó siendo pionero, ahora de la electricidad doméstica en España. Montó una fábrica de acumuladores en la calle Mazarredo de Madrid. Se dedicó por entero a su familia y a su trabajo. Sabía que sus días estaban contados por la evolución de su enfermedad y debía darse prisa si quería devolver a sus hijos la seguridad perdida. Llegó a montar fábricas en 30 y tantas ciudades, en Madrid, Zaragoza, Alicante, Murcia, en fin, en toda España. Después fundó la Electra Peral de Zaragoza. Patentó también más cosas que no son recordadas. Patentó varios modelos de ascensor eléctrico, patentó al menos un proyector de arco para luz y no he encontrado la patente, la oficina de patentes, pero por visto lo que dio fue una ametralladora de tracción eléctrica que el disparo en sí se producía por el aire comprimido. Cuando dejó la Armada en 1891, Isaac Peral ya padecía el basalioma que le originó la muerte 4 años después. Ese cáncer de piel era frecuente en personas que, como los marinos, estaban expuestos a las radiaciones del sol. Él se opera 3 veces en Madrid. En una de esas operaciones pierde ya un ojo. Ese cáncer se le va desarrollando, se le va extendiendo a otros órganos porque lo tiene en la sien y aquello no hay manera de frenarlo. Entonces el doctor Federico Rubio es el que le dice, mira, la única persona que te puede curar es el doctor Bergman, que es un médico en Berlín muy famoso. Le operan. A la operación sobrevive, pierde el otro ojo, hubiera quedado ciego de haber sobrevivido. Entonces le tiene que reconstruir parte de la cara con la piel de tal, pero parece ser que luego hay una infección y muere como consecuencia de esa infección. Mi abuelo murió a los 44 años. Fue a Berlín a operarse al doctor Bergman y dijo que lástima que este hombre no hubiera venido un año antes. Pero mire él, con el submarino y con todas las pillerías que le hicieron los gobernantes, le fueron alargando los permisos y las cosas y él no quería operarse hasta que dejase todo ya en condiciones de poder hacer pruebas y funcionar y demás. Y con eso se fue retrasando la operación. Y cuando llegó a Berlín, ya dijo el doctor Bergman, aquí que hay muy poco que hacer. La operación sí, dijo el doctor Bergman, ha sido un éxito, me ha salido muy bien, pero como está descansando, no le cambiemos mañana. Y el doctor Bergman lloró cuando vio que se le había venido la infección y que tal vez habiéndolo limpiado enseguida, no se sabe lo que hubiera ocurrido, desde luego. Pero vamos, tenemos un grato recuerdo del doctor Bergman. Y así fue, el final. La sudación infectó su cerebro y aquel mismo día se declaraba una meningitis que fue lo que puso término a su vida. Ocurrió el 22 de mayo de 1895. Desde Alemania hasta que llegó a Madrid, por todos los lugares que pasaba, salía el clero de aquel lugar, revestidos, a rezarle un responso en la estación. En fin, todo el mundo lo fue homenajeando de qué manera. Y cuando llegó a Madrid no le salió a esperar nadie. Que aquello fue
escandaloso y vergonzoso. La esposa de Peral había hecho en renuncia a que los restos de Peral fueran al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Fue enterrado en Madrid en el cementerio de la Almudena. En el 1911 fueron trasladados los restos de Peral a Cartagena gracias a don Manuel Dorda. Y mi abuela, en cuanto se quedó viuda, lo perdió todo. Los Vélez eran gente que entendían mucho de dinero. Y le dijeron, mire, usted venda la fábrica que ha montado su marido. Sacará usted la mitad. Pero es que con esa mitad usted la pone en el banco a la renta y podrá seguir viviendo igual en un chalet en Madrid con criados. Dice, ¡ay! Pero un negocio tan bueno, ¡ay! Yo lo quiero guardar. Como hay 3 ingenieros, lo quiero guardar para cuando mis hijos sean mayores, que se encuentren con esto. Total, no escuchó ese buen consejo y los ingenieros la dejaron arruinada, llena de deudas, y con todos los tesoros que tenía, fue pagando las deudas y viviendo ella. El submarino de Peral fue utilizado como retrete en el arsenal de la Carraca hasta que en 1929 el almirante Mateo García de los Reyes lo trasladó a Cartagena. Actualmente se puede ver en el puerto de esa ciudad, pero la obra de Isaac Peral está presente además en 2 museos. Bueno, pues aquí en este Museo de Madrid tenemos del insigne inventor oficial de la Armada Isaac Peral poca cosa. La mayor parte de la riqueza museística que tenemos de Isaac Peral lo tenemos en Cartagena, de donde él era natural. Pero tenemos una especialmente importante, que es el modelo de arsenal del submarino Isaac Peral construido en el arsenal de la Carraca. Es un modelo de arsenal muy interesante. Está partido por la mitad y se pueden apreciar perfectamente todo el interior del submarino. Almirante Gonzalo Rodríguez González Ayer, director del Museo Naval de Madrid. Isaac Peral fue muy querido en la República Argentina y tenemos aquí 2 alegorías donadas por las damas de la ciudad de Buenos Aires. Son 2 cuadros maravillosos, todos en oro y plata. Y tenemos también un óleo muy interesante que nos donó la Asociación Amigos del Museo de la botadura del Isaac Peral. Tenemos también un cuadro con la dotación que llevaba el submarino en las pruebas y un dibujo muy interesante también del insigne oficial de la Armada. Los submarinos han estado ligados siempre a Cartagena, por eso hay 2 salas dedicadas a submarinos y una específica a Isaac Peral. Capitán de navío Luis Delgado Bañón, miembro del Real Patronato del Museo Naval y exdirector del Museo de Cartagena. Lo principal de la Sala Peral es, podemos decir, su despacho personal, el despacho que tenía cuando él se va ya de la Armada y se dedica a empresas en la vida civil, con objetos personales, un retrato magnífico de Ferrer, quizá en mi opinión, el mejor retrato que hay de Isaac Peral. Otro cuadro de un pintor gaditano, Leonard, el cual se dice que es el único que con caballete por donde salía en los caños hacia la bahía de Cádiz, desde el arsenal de la Carraca, el submarino Peral lo pintó allí in situ. Unos cuadros del suegro, del doctor Cencio y del padre, también muchas daciones. Por ejemplo, la última pieza, el último fondo que ha ingresado para la Sala Peral es el original de una partitura, una polca destinada a Isaac Peral en 1890 de Roberto Laimery. Debe hacer año y medio, acompañé al almirante americano que es responsable de todos los programas de submarinos nucleares. Vicealmirante José Manuel Sanjurjo Llull, miembro de la Real Academia de Ingeniería. Y él nunca había oído hablar de Peral. Y entonces, después de cenar, paseando por Cartagena, lo llevé a ver el submarino. Y el hombre se quedó perplejo, ¿no? El submarino, cuando uno lo ve, hidrodinámicamente es
está muy optimizado. Es un submarino que tiene 2 hélices que podrían ser casi como las de hoy, que tiene timones exteriores, o sea que cuando uno ve el submarino dice, ¡ay! Entonces el hombre cuando vio la fecha no se la creía, ¿no? Se quedó absolutamente sorprendido. Hasta Peral puede asegurarse que la navegación submarina estaba en balbuceos. En cambio, su submarino hubiese sido una formidable arma de combate, porque para abordar todo ello se requería una vastísima formación científica. Artículo de José de Echegaray, matemático y premio Nobel de Literatura. Y a Peral se le consideró, aparte de un matemático y químico notable, el mayor especialista de física aplicada que había en el mundo en aquellos años, ya que para abordar satisfactoriamente todos los problemas que suponía el arma submarina, propulsión, estabilidad, trimado, visión, habitabilidad, orientación, control interno de los diversos parámetros del buque y lanzamiento de torpedos, etc., ninguno de los inventos de sus coetáneos fue tan complejo ni tan completo. Me causa cierta pena, porque cuando uno coge, sobre todo en el mundo anglosajón, coge una historia tecnológica de la evolución de los submarinos, sorprende que prácticamente ninguno nombra a Peral. Yo tengo un buen amigo que siempre dice, hace una caricatura sangrienta, pero yo creo que es importante, que dice, ser inventor en España es como querer ser torero en Suecia. Este no es un país en que se valore demasiado la innovación tecnológica, por lo menos hasta ahora, ¿no? Yo creo que ahora se está cambiando. La odisea del submarino Peral. Guión y dirección, Juan Carlos Soriano. Realización y montaje, Maica Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Juan Suárez, Javier Lostalé, Julio Valverde, Luis Martín y Daniel Sánchez. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.